Hola y bienvenidos una vez más a esta serie El Leviatán. Hemos estado analizando diferentes conceptos. En el capítulo anterior habíamos visto esta idea, la comparación de las trinidades. En este caso, la Trinidad católica y su jerarquía, porque las trinidades del catolicismo son jerárquicas, y la Trinidad católica ortodoxa. La de esta es romana, la de la derecha es ortodoxa. Ahora vemos que según la Trinidad católica romana, el Padre emana del Hijo, y de el Hijo y del Padre emana el Espíritu Santo, que a final de cuentas su puesto puede ser reemplazado por la Virgen María. Sin embargo, nótese que al Cristo ascender al cielo dejó como su representante terrenal al Espíritu Santo. Sin embargo, dada la jerarquía católica romana, el Espíritu Santo estaría por debajo de o al mismo nivel de el Papa, debido a que el representante de Cristo en la tierra no es directamente el Espíritu Santo, sino que es el que ocupa el trono de San Pedro, el Vicarius Filii Dei. Ahora, el Papa, según esta jerarquía, se encuentra por encima de la Iglesia, al mismo nivel que el Espíritu Santo. Sin embargo, en la versión ortodoxa, y es una de las razones por las que se dio el cisma entre católicos romanos y ortodoxos, es que el Espíritu Santo no emana del Padre y del Hijo, sino únicamente del Padre, lo cual deja al Hijo y al Espíritu Santo al mismo nivel, con el Padre por encima de ambos. Y al Cristo dejar a su representante como Espíritu Santo en la Iglesia, pues no hay un Papa. Los ortodoxos no aceptan el papado, que fue crítico este punto de diferencia entre el papado y la Trinidad. ¿Por qué? Porque los ortodoxos entendían que no podían someterse a una autoridad humana. Eso es un punto acertado por el lado ortodoxo. Ahora, hablamos sobre cómo el adventismo entendía la Trinidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se utilizan los textos, los escritos de los pioneros, como ellos rechazaban la Trinidad al principio. Sin embargo, mostramos ya algunos ejemplos de que cuando ellos negaban la Trinidad, lo hacían con una noción de modalismo, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean la misma persona. Ellos decían, es imposible que los tres sean la misma persona. Ahora, vamos a continuar con esto. Advertimos que este capítulo y probablemente el siguiente vayan a ir totalmente del análisis de este libro de Ty Gibson, La naturaleza del Dios triuno. Así que vamos a entrar directamente a esto. Este material es definitivamente para adventistas. Te lo recomiendo, aunque no seas adventista. ¿Por qué? Porque sobre esto se construyen los cimientos de los próximos capítulos, donde vamos a hablar de un tema bastante interesante respecto a Cristo y Satanás. Ahora, vamos a remitirnos a los textos. En lugar de preguntarle a la Biblia cómo quiere decir al llamar Cristo al mismo tiempo Dios e Hijo de Dios, Cottrell, textos que leímos en el capítulo pasado, se limita a asumir que sí, Jesús es llamado Hijo de Dios, y eso debe significar que, en cierto sentido, en algún momento fue engendrado por el Padre como un Hijo divino. Esta conclusión supone que la divinidad es una cualidad del ser que puede ser creada o conferida por Dios a otro ser creado, lo que constituye precisamente la premisa del panteísmo. ¡Wow! Y no solo del panteísmo, sino de todo el espiritismo, de todo el gnosticismo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser Dios. Ahora, Isaac y Rebeca, cuando nosotros vamos a la Biblia, ellos tuvieron un hijo en la sucesión de hijos del pacto, hijos que Dios prometió, a quien llaman Jacob. Los 12 hijos de Jacob se convierten en una nación y son llamados corporativamente por Dios mi hijo primogénito. Dios llamó a Israel mi hijo primogénito en Éxodo 4, 22 y 23. Y Dios le dice, yo los engendré con un propósito relacionado con el pacto distinto de todas las demás naciones. Y aquí tenemos el origen del término y del concepto de hijo unigénito de Dios. Entendida en este contexto, esta frase significa hijo único del pacto divino y no tiene ningún otro sentido místico, como si Dios hubiera engendrado literalmente a Israel, sino que Dios dio existencia a Israel como una nación para los propósitos de su pacto.
Del mismo modo, esta expresión no indica que Dios haya engendrado literalmente a Cristo como una deidad secundaria en algún momento del pasado o en la eternidad, sino que Cristo nació en este mundo dentro del linaje del pacto divino a través del proceso de procreación humana. Interesante cómo Ty Gibson sostiene a qué se refiere engendrado. ¿Por qué? Porque lo hace citando varios ejemplos bíblicos. Por ejemplo, él menciona: a continuación, en el relato bíblico, por medio del linaje de Abraham, Isaac, Jacob e Israel, David es engendrado como el Hijo de Dios y por lo tanto como un tipo o representante del Mesías venidero, según Salmos 2, del 1 al 7 y el Salmo 89, del 19 al 29. En el linaje del pacto después de David, Salomón también es designado a Dios como mi hijo, en Primera de Crónicas 22:10. Entonces, cuando en la Biblia vemos, hay personajes que Dios dice que engendró, como a Israel, o que los llama su hijo, y no significa que sean hijos literales. Y en el caso de Jesús es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la divinidad no se puede conferir a otro ser. Jesús oró. Ahora vamos a leer este texto de James White en Life Incidents. Dice: Jesús oró para que sus discípulos fueran uno, como él era uno con el Padre. Esta oración no pretendía referirse a un discípulo con 12 cabezas, sino a 12 discípulos, unidos en un objetivo y esfuerzos en la causa de su maestro. Tampoco el Padre y el Hijo son partes de un Dios triuno. Son dos seres distintos, pero con un único designio en la realización de la redención del Padre. Entonces aquí podríamos decir: oh, no hay Trinidad, James White lo dijo, pero en el contexto de lo que vimos en el capítulo anterior sobre el modalismo, vamos a ver que los adventistas del séptimo día sostienen, y esta cita es interesante, de James White, de 1876, casi 10 años después de la cita anterior. Los adventistas del séptimo día sostienen la divinidad de Cristo de manera tan cercana a la de los trinitarios que no vemos ningún motivo de juicio aquí. ¿Por qué? Porque cuando los adventistas estaban hablando de Trinidad, hablaban de la Trinidad modalista y ellos se enfocaban en defender las dos personalidades diferentes de cada uno, pero aquí James Watt tiene que hacer la aclaración de que no están haciendo a Cristo menos divino que el Padre, sino que lo consideran tan divino como los trinitarios lo hacen, aunque ellos no son modalistas. Sigue diciendo los textos de James White: podemos imaginar que el Padre y el Hijo, antes de que los mundos fuesen creados, formaban un equipo creador y administrador de poder idéntico. Eso significa que Cristo no consideraba ser igual al Padre como un acto de usurpación de la divinidad. El pecado entra al mundo y se produce la caída. Cristo sale de ese equipo por cierto tiempo y toma sobre sí las debilidades de los descendientes de Abraham para poder alcanzar a los que se habían debilitado por la transgresión. Con su brazo divino, nuestro adorable Redentor sostiene el trono del cielo y con su brazo humano llega a las profundidades de la miseria humana y así se convierte en el vínculo de unión entre el cielo y la tierra, el mediador entre Dios y el hombre. Otra cita. Se equivocan al suponer que los adventistas del séptimo día enseñan que Cristo fue creado en algún momento. Ellos creen, por el contrario, que fue engendrado del Padre y que puede ser llamado Dios y adorado como tal. Creen también que el mundo y todo lo que existe fue creado por Cristo en unión con el Padre. Creen, sin embargo, que en algún momento de las edades eternas del pasado, Cristo empezó a existir. Creen que es necesario que Dios haya antecedido a Cristo en su ser, a fin de que Cristo pudiera ser engendrado de él para poder tener con él una relación de hijo. Se aferran a la personalidad distinta del Padre y del Hijo, rechazando por absurda esa particularidad del trinitarismo que insiste en que Dios y Cristo y el Espíritu Santo son tres personas, sin embargo solo una persona. Vamos a notar que aquí los adventistas estaban usando una serie de terminologías que no son como tal propias del mundo cristiano, porque a Dios se le define como un ser de tres personas, un ser, o sea, una esencia en tres personas, cosa que aquí los adventistas están diciendo son tres personas y a la vez una persona, lo cual no es exactamente. Aquí hay un uso de terminología que no es del todo correcta. Ahora,
Los adventistas del séptimo día sostienen que Dios y Cristo son uno en el mismo sentido en que Cristo oró para que sus discípulos fueran uno, es decir, uno en espíritu, propósito y acción. Y naturaleza, obviamente. En este punto de estudio, observaron la insistencia del Nuevo Testamento, los adventistas, en el término engendrado, pero vieron esta palabra aislada del relato global del Antiguo Testamento. Como resultado, se sintieron obligados a interpretar esta palabra engendrado como una descripción de los orígenes ontológicos y cronológicos de Cristo. El error es comprensible, dado el hecho de que no tenían en cuenta lo que significaba la palabra engendrado en el gran contexto bíblico de la historia de la salvación, debido a ese punto ciego con respecto al sentido general de la filiación divina en el relato de las Escrituras, no sabían cómo hacer con el hecho de que el Nuevo Testamento designase a Cristo como el Hijo de Dios. Así que sintieron que, por lealtad a la Escritura, debían creer que Cristo era completamente divino y, sin embargo, de alguna manera, había empezado a existir en algún momento de la eternidad. Los primeros pioneros del adventismo avanzaban en la dirección correcta, pero todavía tenían mucho que progresar para elaborar las distintas implicaciones de la divinidad de Cristo. Vemos lo que dice aquí en Ibid 1890. Las Escrituras declaran que Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Es engendrado, no creado. Es irónico que los adventistas, los pioneros, insistieran tanto en esto de engendrado, no creado, cuando precisamente esto es lo que se planteó como la base del catolicismo. Sí, una Trinidad donde Cristo es engendrado, no creado del Padre. Basta con escuchar el credo niceno. Ahora, en cuanto a cuándo fue engendrado, no nos corresponde a nosotros preguntar, ni nuestra mente podría comprenderlo si nos lo dijeran. El profeta Miqueas nos dice todo lo que podemos saber al respecto con estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Ahora, Miqueas nos está diciendo que Cristo es eterno. Sus días son desde la eternidad. El asunto es querer interpretar aquí, porque hablar de eternidad es antes de que exista el tiempo. Entonces, querer interpretar aquí que Cristo es tan antiguo, pero tan antiguo, o que su origen fue tan antiguo que no lo podemos comprender, porque es muy, muy, muy antiguo, es un sinsentido porque implica que ya había tiempo y que Cristo estaba sujeto a ese tiempo. Lo que Miqueas nos dice es que Cristo es eterno. Él está totalmente fuera del tiempo y no tiene origen. Hubo un tiempo, según Waggoner en esta cita, en que Cristo salió y vino de Dios, del seno del Padre. Sí, hubo un tiempo y eso pasó cuando Cristo se encarnó. Pero ese tiempo se sitúa tan atrás en los días de la eternidad que para nuestra comprensión finita es prácticamente sin comienzo. O sea, aquí él quiere hacer una redundancia a términos prácticos, lo cual no tiene sentido, porque Cristo existe antes de que exista el tiempo, y si queremos decir que se remonta cronológicamente a algo muy atrás, es decir, que Cristo tiene un origen en el tiempo. Ahora, volvemos al libro. Pero entonces, al prescribir que no tiene sentido la existencia de un Dios creado, Waggoner tiene que insistir en que engendrado debe significar algo misteriosamente diferente a la palabra creado, aunque no puede formular esa noción. Sí, no se puede decir cuál es la diferencia entre engendrado y creado. ¿Por qué? Porque las dos hacen alusión a un origen, a un punto de existencia, porque antes no existía. Cosa que ya vimos que para el gnosticismo, para el hermetismo, son sinónimos en el demiurgo. Ahora, dice el autor, ¿y por qué no puede ser concebida? ¿Por qué no puede Waggoner concebir esta diferencia entre creado y engendrado? Pues porque alguien que no existía, para que alguien que no existía pase a existir, tiene que haber un evento causal, llámese engendrar o crear, porque conceptualmente ambas realidades son una y la misma cosa. A cierto nivel, él lo sabe, así que tiene que sacar una idea de la nada, una muy endeble, de hecho,
Dice que el tiempo en que Dios dio a luz a Cristo fue tan atrás en los días de la eternidad que la comprensión finita es prácticamente sin comienzo. En términos laicos, eso es lo que se llama recurrir a un glimatías filosófico. Es básicamente un ejercicio de lenguaje para no decir nada significativo, mientras que se intenta hacer creer que se está ofreciendo una explicación inteligente. Pero no se trata de un glimatías filosófico inofensivo. Sostener la idea de que se puede hacer que exista un Dios que antes no existía es, como veremos pronto, un concepto que podría conducir a la divinización de los seres humanos, conocido como panteísmo, hermetismo, gnosticismo. Waggoner está sugiriendo que la divinidad es una cualidad de ser que se puede adquirir y que eso es lo que Dios hizo con Cristo. Engendró a un Dios antes inexistente, según Waggoner. No es de extrañar, por consiguiente, que el Dr. Waggoner acabase creyendo en el panteísmo. Ahora, vamos a citar a Urias Smith en este caso, porque utiliza un término que es triste, sobre todo cuando los antitrinitarios siguen creyendo en la antitrinidad. Urias Smith dijo: con el Hijo cesó la evolución de la deidad. El hecho de que él diga la evolución de la deidad significa que la deidad puede seguir evolucionando. ¿Por qué no lo sigue haciendo? ¿Por qué Dios no engendra otro hijo? ¿O por qué no nos hereda o no nos da esa naturaleza divina para nosotros hacernos dioses? El hecho de que la divinidad, la divinidad pueda evolucionar, implica que Satanás tenía toda la razón. Él podía volverse Dios y nosotros también podríamos ser como dioses. Es un concepto peligrosísimo. Ahora, más allá, y vamos con el término evolución. Si la evolución divina es posible, ¿por qué no la evolución humana? Todo lo demás, tanto los seres animados como los inanimados, han sido creados por el Padre y el Hijo. El Padre como causa primera y el Hijo como agente por medio de quien todo ha recibido su existencia. Vemos que es peligrosísimo este concepto de engendrado, porque nos lleva a entender la deidad como algo que evoluciona y que se puede adquirir. Ahora, la Biblia en realidad no dice nada sobre una deidad que evoluciona. Sea lo que sea que pueda significar en la mente de Urias Smith, se trata simplemente de una idea inventada que Smith se siente obligado a fabricar para sostener constantemente su premisa de que Jesús era a la vez divino y causado. Está buscando coherencia, pero fracasa. Si Jesús es Dios, hay versículos que dicen que lo es, y si Jesús fue engendrado por Dios, también hay versículos que lo dicen. Pues entonces, y aquí viene el salto mortal de lógica de Smith, eso debe significar que Dios conoció algún tipo de desarrollo evolutivo que de alguna manera separó al Hijo divino del Padre divino. Y algunos antitrinitarios dicen: ¡ay, es como la mitosis celular! Es una comparación que podría decirse válida, pero no, porque la mitosis no solo se queda en dos células, la mitosis se sigue dando hasta que se forman tejidos, hasta que se forman órganos, hasta que se forma un ser más complejo. Entonces, ¿por qué la divinidad no sigue evolucionando? Ahora, parece una idea profunda, según Smith, pero no lo es. Es una especulación no bíblica que crea más problemas que el que intenta resolver. Por supuesto, la evolución de la deidad no se enseña en ninguna parte de la Biblia, y por supuesto no es cierta. Es una contradicción contundente hablar de un Dios que evoluciona por lo menos por dos motivos. La noción de un Dios que evoluciona exige que concibamos que Dios se convirtió gradualmente en algo mayor con el tiempo, para llegar a convertirse en ¿qué? De hecho, esto suena mucho al mormonismo. Y la noción de un Dios que evoluciona requiere que razonemos hacia atrás para concebir a un Dios que fue algo menos de lo que es ahora en el proceso evolutivo anterior, hasta haber sido ¿qué? Finalmente. Y entonces vamos a hablar ahora sí de lo que es la Trinidad del Pacto.
Y para esto tenemos esta cita, porque las anteriores no eran de Elena de White. Las anteriores eran de pioneros como James White, Uriah Smith, Cottrell, Joseph Bates. Pero esta cita sí es de Ellen White. De The Australian Union Conference Recorder del 1 de abril de 1901. Conmovida por la raza humana, la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se entregaron a la obra del plan de redención. Para llevar a cabo plenamente este plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se diera a sí mismo como una ofrenda por el pecado. ¿Quién podría medir la profundidad de este amor? Aquí Ellen White nos habla de tres seres coeternos, coiguales, de los cuales se decidió que uno, Cristo, fuera el que iba a tomar ese papel de Mesías, de Hijo unigénito. Esos papeles, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en realidad hacen alusión a un pacto que se hizo, lo que en la Biblia se llama el pacto eterno. Por eso es la Trinidad del pacto. Y es tan del pacto que el arca del pacto representaba a la Trinidad, con el triángulo que se encontraba en el propiciatorio. Algunos dicen que es una coincidencia, pero nosotros en la serie de puertas dimensionales ya demostramos cómo todo Primera de Juan 5 habla precisamente del arca, de los mandamientos, de esa misión especial de Dios para darnos vida, la vida que está en su Hijo, pero que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que tenemos que tener bien claro es que cuando los adventistas eran antitrinitarios en un inicio era porque había conceptos que aún no comprendían. La luz, la verdad es progresiva. Y en ese momento estaban en un punto crítico. Tenían que determinar que Cristo y el Padre son dos personas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque estaban enfrentados con el modalismo. Eso era lo que ellos estaban rechazando, que Cristo y el Padre fueran la misma persona. Pero había algunas nociones que parece que aún no tenían del todo claros, y es que el catolicismo, su base, está en el engendramiento de Cristo, o sea, de su no existencia previa. Entonces, porque de hecho el razonamiento que usa Waggoner para decir que Cristo fue engendrado tan atrás que es la eternidad y no lo podemos entender, ese es un razonamiento que los católicos hicieron mucho antes. Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, a partir de aquí, en el siguiente capítulo, vamos a hablar de la auténtica Trinidad.